yo voy a hablar de mi trabajo que se llama Sensibilización y alergia a neumoalergenos en niños de la campiña de Jerez. Las enfermedades respiratorias alérgicas suponen un problema importante de salud pública debido a su alta prevalencia, a su morbilidad y a los costes económicos que acarrean. La prevalencia de España de asma se estima en aproximadamente un 10% de los niños y la prevalencia de rinitis o rinoconjuntivitis, ya que normalmente se asocian, entre un 12 y un 22%. Hay muy pocos estudios en Andalucía. Hay que remontarse a 1994 en el estudio ISAAC, que estima una prevalencia de asma en la población de un 15%. Y hay un estudio posterior, el estudio USFAN, que fue sobre encuestas sobre enfermedades alérgicas en general en la provincia de Cádiz, que estimó una prevalencia del 22,7% y se estudió esas ciudades: Algeciras, Medina Sidonia, San Fernando y Ubrique. Las enfermedades alérgicas respiratorias conllevan un gran asentismo escolar, una menor práctica deportiva, un mayor uso de servicios de salud, y todo esto conlleva una disminución de la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. El asma supone un 1 o 2% del gasto sanitario, la mayoría por costes directos derivados de la asistencia sanitaria en atención primaria y del uso de medicamentos antiasmáticos. Los costes directos derivan del asentismo escolar de los niños y de su cuidado en el domicilio y, por tanto, el asentismo laboral de los padres. El estudio Asmacos en España estimó un coste anual por paciente de unos 1.700 euros, siendo en su mayoría debidos al gasto sanitario. Las enfermedades alérgicas, y en concreto el asma, son un proceso que viene debido a, en su etiopatogenia, tiene lugar una predisposición genética importante y factores medioambientales que se interrelacionan de forma difícil, y dependen los factores medioambientales del entorno en el que vivan. No es lo mismo vivir en este campo estupendo que en una zona contaminada, y también del modo de vida de la persona y familia. Los factores relacionados con el desarrollo de asma que han sido ya estudiados son el sexo masculino, una función pulmonar neonatal disminuida, la alimentación materna, la lactancia materna exclusiva y otros factores perinatales como la prematuridad, el bajo peso al nacer o la cesárea. La hiperreactividad bronquial, los contaminantes, sobre todo las micropartículas diésel, el tabaquismo, tanto activo como pasivo fundamentalmente, y mayor riesgo si es la madre, las infecciones respiratorias, tanto el virus respiratorio sincitial, rinovirus o infecciones bacterianas, y la obesidad. Pero en este trabajo nos vamos a centrar más en la atopia y los alergenos. Definimos atopia como la producción de IgE específica frente a neumoalergenos. Y hablamos de marcha atópica, la evolución cronológica que tiene la distinta sensibilización alérgica y su respuesta clínica. Se presenta en los primeros meses de vida como dermatitis atópica, posteriormente como síntomas digestivos debido a la sensibilización a alérgenos alimentarios, y a medida que el niño crece se va sensibilizando a alérgenos respiratorios, presentando síntomas de vías altas de rinitis, rinoconjuntivitis, y en años posteriores síntomas de vías bajas. Los alergenos más importantes son los pólenes, los ácaros, los hongos y los epitelios. Los pólenes son la primera causa de alergia respiratoria en España, y sobre todo las gramíneas. Hay más de 12.000 especies, pero tienen importante reactividad cruzada entre ellas, con lo cual es suficiente la determinación de una o dos especies para el diagnóstico. También presentan reactividad cruzada con alergenos alimentarios de origen vegetal. El olivo es la segunda causa de alergia, pero la primera en Andalucía. Presenta síntomas mucho más frecuentes y severos, y es el polen que se halla en mayores concentraciones en el aire. Los ácaros son responsables de la alergia respiratoria perenne en primer lugar. Normalmente los más frecuentes son el Dermatofagoides sternonissimus y Fahrenheit. Y por una parte, aunque los síntomas que presentan son los mismos, pero suelen presentar mucha mayor obstrucción nasal y estornudos en salvas matutinas que cuando son alérgicos a otros alergenos. Y también el 85% de los asmáticos suelen estar sensibilizados a los ácaros. En cuanto a los hongos, el predominante en el área mediterránea es la Alternaria alternata y se considera un alergeno tanto de exterior
como de interior. Los síntomas son perennes, con exacerbaciones al final de primavera hasta otoño. Se estima una prevalencia de sensibilización en torno al 20%. Y se ha visto que es un factor de riesgo del desarrollo de asma cuando los niños se encuentran sensibilizados en edades tempranas. Y además este asma suele tener síntomas más persistentes, más graves y mayor riesgo de desenlace fatal. En cuanto a los epitelios animales, casi un 6% de la población refiere tener síntomas. Estos síntomas son más graves cuando el responsable es el gato. Además, lo curioso es que presentan síntomas agudos de asma a los pocos minutos de entrar en viviendas donde habitan dichos animales. Como se ha visto que la prevalencia varía según la geografía, se supone que hay factores de riesgo locales, con lo cual se decide estudiar pues, a una población de la campiña jerezana de niños alérgicos. Los objetivos del estudio son estimar la prevalencia de sensibilización y alergia a neumoalergenos, identificar los alergenos de mayor prevalencia, así como su clínica predominante, y determinar qué factores de riesgo de enfermedades alérgicas antes mencionados presentan. Con lo cual, se escoge al Centro de Salud Madre de Dios en Jerez, a mi cupo poblacional entre 0 y 14 años, que en ese momento eran 981 niños, y se elige a la población de 3 a 13 años. Y la dividimos en dos fracciones, la población de 3 a 6 años y la población de 7 a 13. Y a ellos le aplicamos los criterios de inclusión, que son presentar síntomas alérgicos y además tener una IgE positiva a neumoalergenos. Y así obtenemos dos grupos. El grupo A formado por niños de 3 a 6 años, que fueron 10 pacientes, y el grupo B por niños de 7 a 13 años, de 92 pacientes. A todos ellos se le hizo una historia clínica donde se determinó estas variables: datos sociodemográficos, antecedentes perinatales, antecedentes personales, otros factores de riesgo, antecedentes familiares de atopia y los síntomas alérgicos que presentaban las entidades clínicas y el periodo estacional de las mismas. Se le realizaba una analítica de sangre donde se veían los niveles de hierro, los eosinófilos, la vitamina D, la IgE total y la específica. A todos estos niños ya son positivos. El Paliatop, que es la primera prueba que se hace en el laboratorio del hospital, que es cualitativa, eran positivos, con lo cual directamente se hizo una IgE específica frente a estos alérgenos: olivos, gramíneas, ácaros, alternaria y epitelio. Y aquellos que presentaban síntomas como tos o síntomas respiratorios de vías bajas y la edad lo permitía y la colaboración, se realizaba una espirometría basal y transbroncodilatación. Los resultados: la prevalencia de alergia a neumoalergenos fue del 4% en el grupo de menor edad y del 15% en el grupo P de niños de 7 a 13 años. Los alergenos de mayor prevalencia, como se ven en esta gráfica, fueron fundamentalmente los ácaros, que no se encontró diferencias entre los dos grupos, y el olivo. Después las gramíneas, alternarias y epitelios. El 90% de los pacientes pequeños estaban monosensibilizados, mientras que solo un 40% en edades mayores. De los monosensibilizados, en el grupo de menor edad, el 70% eran a los ácaros y el 33% al olivo. En el grupo B también se encontraban monosensibilizaciones a gramíneas y a alternaria. Las entidades clínicas no variaban según el grupo, eran exactamente las mismas, igual que el periodo estacional. No se vio diferencias. Los factores de riesgo asociados en cuanto al estudio analítico, pues observamos que el déficit de vitamina D no hay diferencias, pero ya lo comentaré luego en la discusión. El déficit de hierro era bastante marcado y se veía que aumentaba el porcentaje de eosinofilia y sus valores, así como el porcentaje alto de IgE total y sus valores en los grupos de mayor edad. En cuanto a los factores relacionados con el desarrollo de asma de los grupos, se reflejan aquí, y me llama la atención el porcentaje de varones, ¿vale? Me llama la atención la bronquiolitis o las bronquitis en los primeros 2 años de vida, la casa con humedades y la obesidad. En estos 4 se pueden ver diferencias. Si analizamos el grupo B, que tiene mayor número de pacientes, y lo dividimos según la sensibilización a neumoalergenos,
podemos ver en esta gráfica a simple vista que hay diferencias en cuanto al parto vaginal, a la bronquitis en los primeros años de vida, a la existencia de fumadores pasivos, que es muy marcada en los alérgicos a los pólenes, y en la casa con humedades, evidentemente, en los sensibilizados a los hongos. Las entidades clínicas, según la sensibilización en este grupo de mayor de edad, también se encuentran diferencias. Conclusiones. Ser varón, tener humedades en domicilio, tener sobrepeso o obesidad y una espirometría positiva fue identificado como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades alérgicas. La lactancia materna y la presencia de animales domésticos tiende a asociarse a una disminución en la presencia de enfermedades alérgicas. Esto está relacionado no solo con el factor protector que tiene la lactancia materna al disminuir las infecciones respiratorias en los primeros meses de vida, sino también en la implicación que tiene en la formación de la microbiota y esta a su vez en el sistema inmune del niño. Variables que pudieron contribuir en sentido negativo favoreciendo el desarrollo de enfermedades alérgicas fueron el bajo peso al nacer y la bronquitis en los 2 primeros años de vida. La pena es el sesgo que puede haber al ser el grupo A solo de 10 pacientes, con lo cual no se pueden estimar diferencias estadísticamente significativas. Se observa una elevada prevalencia de déficit de hierro que no de ferropenia. Ferropenia es cuando baja más de un 10% y yo aquí contaba con una disminución de un 20, por debajo del 20% y de vitamina D en ambos grupos. Prevalencia muy superior a la estimada en la población general, que según estudios está entre un 10 y un 15% del déficit de hierro en la población general y de un 40-50% del déficit de vitamina D que hay en la población general. La deficiencia de vitamina D se relaciona con más crisis de asma y más complicadas, además de una menor respuesta a corticoides. Es decir, que en el grupo B no se realizó esta determinación a casi un 40%, con lo cual los valores en el grupo B, que salen muy elevados, no son valorables, pero sí se determinó a todos los del grupo A, lo que pasa que fueron pocos. La sensibilización a gramíneas, alternaria y epitelio de animales tiende a aparecer más tarde que la de los ácaros del polvo doméstico y en el olivo. Se ve que en el grupo de menor edad la mayoría están sensibilizados y presentan clínica a los ácaros y al olivo y poquitos a gramíneas. Y poco a poco, a medida que aumenta la edad, aumenta la sensibilización a gramíneas, incluso triplicándose, y aparecen alergia alternaria y sensibilizaciones a epitelios de animales. A pesar de no existir casos de sensibilización alternaria en el grupo A, sí se asocia de manera importante la presencia de humedad en los domicilios con la presencia de síntomas, y esto concuerda con lo que vemos en el grupo B. El porcentaje de las diferentes entidades clínicas fue similar entre ambos grupos, a pesar de las marcadas diferencias en sensibilización a inhalantes, lo que hace sospechar que en la primera infancia, además de los alergenos, otros factores fundamentalmente infecciosos contribuyen al desarrollo de patología respiratoria. La comparación de las entidades clínicas en el grupo B según el alérgeno causante mostró diferencias. En los sensibilizados o alérgicos a los pólenes había mayor frecuencia de presentar rinitis o rinoconjuntivitis asociada a asma. En los ácaros, mayor frecuencia de síntomas aislados, o rinitis, rinoconjuntivitis o asma. Y en el caso de la alternaria, no había síntomas de rinitis aislada, siempre aparecían asociados a asma o el asma como única entidad clínica que presentaban. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Como a tus compañeras, felicitarte por ella. Y además, no sé lo que pensarán Juan y Amparo, pero yo me enteré mucho más con tu presentación que al leer el trabajo de fin de grado, que a veces me resultaba como un poco difícil, ¿no? Asimilar tantos datos puestos así en las tablas, ¿no? O sea que enhorabuena por tu presentación. Ahí lo único es que generalmente la introducción suele ser un poco más corta, ¿sabes? Y a mí me ha venido muy bien porque me he repasado todas las enfermedades alérgicas, que a lo mejor las tenía un poquito olvidadas, ¿vale? Pero que en estos sí que es mejor como un poco resumir las cosas. Nada, yo quería preguntarte, a ver,
hay una cosa que me llama la atención. O sea, que hay cosas que habéis encontrado significación estadística y otras cosas que no. Ya sabes que la P indica relación, la P, menor de 0,5, pero no indica la fuerza de la asociación. Para valorar la fuerza de una asociación con determinadas variables, tienes que utilizar otros test. Entonces, hay cosas que vosotros no habéis encontrado que sean significativos, sí que lo conoces de la literatura, pero lo has dado como que hay una tendencia a hacerlo. Entonces, no entiendo esto. O sea, que si es significativo, hay relación. Y si no es significativo, no hay relación. Tú puedes decir que se ha encontrado en otros sitios, pero que aquí probablemente por la escasa muestra no la hayas encontrado. Pero acabar como conclusión que tienes una tendencia, me parece que eso no es una conclusión del trabajo. Eso son datos que tienes de trabajos anteriores. Entonces, yo creo que en un trabajo hay que concluir lo que tenéis, porque de hecho la lactancia materna no habéis encontrado relación, ¿no? Ni los animales, no habéis encontrado No. una... Uh-huh. Por eso no, eso solamente es, bueno, pues eso, que como decía, es un comentario. A ver, la eosinofilia me llamó la atención porque también es un parámetro como muy inespecífico. ¿Por qué le habéis dado tanta importancia a la eosinofilia? Es verdad que sí que puede estar alta en los alérgicos, pero hay un montón de cosas por las que también pueden estar altas. Entonces, y sobre todo en un valor mayor de un 4%, como vosotros proponéis. Sí, bueno, se propone, yo digo sé, pero nada más que sí yo, pero es que es lo que hago normalmente en mi trabajo. Entonces, como se lee tanto eosinofilia, sinofilia, pues más bien como para demostrar, ¿no? Que no siempre está relacionado y que yo he visto pacientes que tenían una clínica exagerada y un RAS súper positivo y los sinófilos estaban tan normales. Entonces, igual que el hierro y la vitamina D. ¿Por qué? Porque como estoy viendo que hay mucho déficit, lo voy buscando a ver si voy encontrando relación. Entonces, la vitamina D se la pido también en los niños obesos. Sí. Entonces, son cosas que hago habitualmente para ver si puedo demostrar eso que se está diciendo. Vale. Sí, de todas maneras, eso que, bueno, pues un poco revisarlo, ¿no? Porque a veces hay datos que no nos son discriminativos, ¿no? Por ejemplo, en eso, si imagínate que este niño hubiera tenido unos oxiuros, ahí Claro, se habría elevado y no tendría nada que ver con la alergia, ¿no? Que a lo claro. mejor es un caso. Y luego el nivel de IgE en los alérgicos suele estar muy alto. Lo habéis dado como positivo por encima de 25, que me parece un poco bajo. Sí, Bueno, a mí personalmente, ¿eh? Luego es verdad que habéis encontrado valores por encima de 500 en los niños mayores. ¿Por qué habéis elegido ese punto de corte? bueno, porque es el que da el laboratorio para ver que está alto. Luego se tiene que clasificar según la edad en ciertos valores. No lo he hecho así, ¿vale? Claro, Tampoco he hecho, por ejemplo, la determinación de cuando es positivo la IgE específica, según el número pone grado 1, grado 2, grado 3. Yo no lo he hecho así, yo lo he hecho cuantitativo, sí. poniendo números. ¿Y luego te has Entonces, encontrado que la IgE en los alérgicos era mucho más alta de 45 o no? Porque hablan de sí. que es por encima, yo tengo idea de que los estudios hablan que cuando es por encima de 100 te valoras que sea, aunque el laboratorio sea anormal a partir de 40, generalmente en alérgicos lo tienes bastante más alto. Que como Normalmente mínimos, ¿que has es encontrado, digo, que has encontrado valores muy altos o no? sí, 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 en torno a 300 y a 500. Lo que pasa que con muchas desviaciones, es decir, no había que hacer una media, habría que hacer una mediana. Pero aparte, es que eso también me sirve para interpretar los resultados, porque un niño que tiene una IgE total muy elevada y luego me sale positivo a casi todo, no le doy tanta importancia como un niño que tiene una IgE normal o bajita y altos anticuerpos pues en el olivo o en la alternaria. O sea, no es lo mismo un niño que tiene una IgE de total de 600 o 1000 que tengo y tiene 25 a olivo, 15 a gramíneas y le salen positivos casi todos los alimentos, pero porque tiene mucha IgE general, total. Mm. Me sirve a mí para valorar. Y ese dato a lo mejor, porque a tus pacientes les habrías hecho la IgE específica, a lo mejor no te hace falta tanto o no, o sí, o te aporta algo. No, es simplemente para ir viendo si es necesario seguir solicitándola o no, porque si Claro. veo que no me va a aportar nada, pues es un dato que ya no voy a seguir solicitando.
Pues sí, eso me parece muy interesante porque la verdad es que cada cosa que utilizamos es un gasto, ¿no? Y que a lo mejor no Claro. es necesario. Me llamó la atención el poco porcentaje de obesidad en niños de 2 a 6 años. Uno solo. ¿Es verdad eso? Que tenéis tan pocos niños. No me lo podía Sí, creer. Te voy a mandar a para los todos los de mi un consulta. montón. En los mayores un montón, pero ese es el porcentaje de obesidad en los niños alérgicos, no en la población general, en Claro, claro, pero consulta. aún así en niños alérgicos, que no tienen por qué ser más delgados los niños alérgicos. No, es un factor de riesgo más. Claro, entonces, o sea que yo me imagino que si tienes solamente un niño, ¿cuántos, perdona, recuérdame cuántos niños de 2 a 6 años teníais? 10. Claro, es que son. Alérgicos, 10. Ah, vale, vale, sí, es que como no contaba con ese dato, pues es que Claro, son claro, muy como, pocos. vale, que me llamó la atención, pues porque yo en mi consulta tengo muchos más niños obesos, aunque alérgicos y no alérgicos, no, y me llamaba y digo, uy, qué bien, qué controlados tenéis a los No, no, niños es muy frustrante. con el sobrepeso. No. ¿Eh? Lo que también, bueno, lo último, porque hay otras cosas, pero el hierro se lo dejo a Juan, la vitamina D se lo dejo a Juan, que es especialista en gastro, o Amparo, que la verdad es que me llama muchísimo la atención el déficit de hierro y la vitamina D, ¿vale? Una de las cosas en respecto a la vitamina D es porque no se ha demostrado que la vitamina D esté relacionada con infecciones. Eso es un tema que sacaron los italianos y tal, pero el estudio es muy así, que lo dejas como muy, Tajante. muy claro en tus conclusiones, ¿sabes? Pero que eso no hay evidencia suficiente para demostrar la relación con el asma y con tal. De hecho, se ha publicado en la revista de Evidencias en Pediatría y hace poco se ha comentado ese trabajo y no era tan clara la relación. Igual que también lo de la microbiota intestinal, ¿no? Con el Sí. tema alérgico. Esto, es que yo creo que aún no hay datos claros. No, es el futuro, creo Claro, yo. claro, por eso, pero entonces no, o sea que no se pongan tan claros, es que no hay ninguna así, con todo esto de los probióticos, de la flora intestinal, que a lo mejor hay alguna cosa, pero es que por el momento no hay ningún dato claro. Entonces, eso o lo pone desde luego en las conclusiones, no, ponerlo en la información y como parece que podría haber y podría estar, pero aún falta evidencia. Entonces, a mí eso me parece que sí que hay que colocarla cada cosa en su sitio, ¿vale? Vale, más bien en la discusión, ¿no? Sí, 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 vale, sí, no en las conclusiones, sí, decía, ¿vale? Y bueno, vale. pues nada, yo dejo otras preguntas a los demás y enhorabuena por el trabajo. He aprendido mucho de alergia, con tu presentación. Paso a Yo, Juan y Amparo. pero es que ya estaba súper nerviosa y ya me ha trancado varias veces. No te En fin, preocupes, que lo has hecho muy bien. vale. Juan o Amparo, el que queráis. ¿Ya? Amparo, le dejo a Amparo ahora. No, yo me Que si no Amparo, le toca la última mira, siempre y no le quedan preguntas. Amparo. Oh, a ver, bueno, Alejandra eras, ¿verdad? Que al final me hago un poco sí, de lío. Sí, sí. nada, no estés nerviosa, que lo has hecho excelentemente bien. La exposición ha sido muy clarita y yo creo que ha superado un poco a lo mejor lo que comentaba María, que en el TCM te ha costado un poquito más, sobre todo de cara a estructurar. Pero eso estamos aprendiendo todos y de eso se trata el máster, de aprender a investigar. Yo en principio, no sé, creo que uno de los problemas también que hay es que la muestra es muy pequeñita, entonces también te animo, me parecen buenas las hipótesis, las variables que manejas, a que sigas por ahí y con una muestra más grande, pues yo creo que vas a tener unas conclusiones y una discusión mejor y es lo que has abierto una línea de investigación que es buena e interesante. Y así como preguntas, pues, ¿tenéis el freak text en las consultas No, ahí o no? nada, Nada. O sea, no. ¿pedís fija específica o los mandáis directamente a la No, unidad de referencia del hospital? no. Yo alergia no derivo nada más que los casos muy seleccionados que creo que se beneficiarían de inmunoterapia, si no, no derivo. Sí, lo ideal sería tener pruebas cutáneas. Eso sería lo ideal, pero no. Entonces, simplemente cuando la clínica es sospechosa o en los estudios de asma mal controlados, pues entonces se pide. Y lo pedimos al laboratorio, hace un Fadiatop y si es positivo lo desglosa. Y con respecto a la edad, ¿has revisado algo sobre el tema?
Parece ser que últimamente indican que se hagan los estudios de alergia cada vez más precozmente, que puede ir un poco en relación con lo que hablábamos de que, bueno, que cuanto antes sean positivos estos estudios, pues el asma, estaba la cámara sin encender, disculpad, puede ser más grave o relacionarse con... ¿Ha realizado algo de este tema o no? Lo veo, lo veo en la consulta. Yo veo que cada vez los niños debutan antes y sobre todo veo que en los casos, ya te digo, seleccionados, que tienen una clínica muy importante y se comienza con inmunoterapia, ese niño se frena. Con lo cual, estudio alérgico debería plantearse en más casos de los que se hace, que creo que no se le da importancia. Y debería. Y también lo hago como madre, porque mis niños son alérgicos, como yo, y como pediatra porque lo veo. Pero la alergia respiratoria, te digo, se manifiesta a partir de los 4 años, de vías altas y de vías bajas. Antes todo está muy mezclado y la mayoría están desencadenados por virus, cuando son síntomas respiratorios. Entonces, cuando un niño pequeñito, no, solamente con sospecha por clínica digestiva, cutánea y demás de alergia a alimentos, sí, pero a neumoalergenos yo creo que a partir de los 4 años sería un buen momento de estudiar. Sí, puede ser. De todas maneras es eso, es una tendencia quizás más encauzada por los alergólogos yo lo he hablado en alguna reunión, de que ciertos niños se podrían beneficiar de iniciar terapias precoces con... Sí, es que yo veo que son efectivas porque los asmas mal controlados o las rinitis moderadas graves es que se frenan en el seco. ¿Cuánto dura esa estabilización? Pues no lo sé. A lo mejor a los 10 años empiezan a sensibilizarse a otras cosas, pero si 10 años están frenados y es en el periodo de desarrollo pulmonar, pues bueno es. Pues nada más, Alejandra. Muchas gracias por tu exposición y por tu excelente trabajo. Le dejamos a Juan entonces, que... Vale. Hola, Alejandra. Hola. Bueno, yo, nada, decirte muy interesante. La verdad es que, como dices, el asma, o sea, la alergia depende mucho de la zona geográfica. Entonces, esto es pues un trabajo muy interesante para describir lo que pasa ahí en tu zona, ¿no? Y bastante completo, la verdad. Yo también he aprendido bastante de asma leyéndolo y coincido con lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Lo has explicado muy bien. La verdad es que lo has... Yo al leer el texto sí que tenía algunas dudas, que ahora te comentaré, sobre todo a la hora de las definiciones, pero algunas me las has resuelto. O sea que te comento las dudas que me surgían. El número de niños, yo en el texto no lo veía. Es decir, comentas el número total de pacientes, 227 en el grupo A, 600, creo que eran 20 y tantos también en el grupo B, pero luego el número de pacientes seleccionados, has dicho que, por ejemplo, en el grupo A es 10, pero 10. En el texto no lo comentas. Claro, entonces a veces cuando hablamos luego de porcentajes de esos, sí que es importante tener la referencia, porque no es lo mismo el 60% de 10 que de pues 200. Claro, ¿no? Pues, ese es un dato muy importante, no sé, se habrá, no sé. Sí, sí. Claro, sí. No lo pones, pero bueno, que bien, lo haces en porcentaje, que bueno, pues evidentemente, claro, pero está bien también poner el número. Claro, sí. Claro. Eso por un lado. Luego, en cuanto a las variables, sí que en el sobrepeso, la obesidad sí que, lo que consideras obesidad sí que lo defines bien, índice de masa corporal por encima de 2 desviaciones estándar. Lo que pasa es que el sobrepeso es un poco más vago, ¿no? Porque dices exceso de tejido graso, pero por debajo de 2 desviaciones estándar, ¿no? Digamos, y ahí igual sí que habría que... Sí, no sé si dónde has sacado la definición esa, porque el sobrepeso generalmente sí que necesita un corte también de índice de masa corporal. Sí, porque bueno, una desviación entre 1 y 2, no llega a 2. Vale, eso sí. Lo que pasa es que en el texto pones exceso de tejido graso, no está puesto el que es entre 1 y 2 desviaciones estándar, que eso es importante definirlo también, porque, vamos, que yo imaginaba que lo habías hecho en base a un corte determinado, pero faltaba ese dato. Y luego también preguntarte, en cuanto al hierro,
has utilizado el índice de saturación de transferrina, ¿no? Para medir el déficit de hierro. ¿En qué te has basado? ¿Por qué? ¿No la ferritina, por ejemplo? No, porque es que la determinación del hierro y la determinación de vitamina D la del hierro se lo he hecho siempre a todos los niños, ¿vale? Todos, porque esto lo llevo haciendo desde hace tiempo, porque hacérselo a tantos niños pues lleva tiempo. Y en este último año sí he hecho la determinación de vitamina E porque ya lo he estado leyendo, que si se asocia, que no se asocia, que si está relacionado. Perdona, a todos los niños alérgicos. Claro, alérgicos. Vale. Claro, lo que yo no sé es la prevalencia de la población general no alérgica. Entonces, a mí me llama mucho la atención que haya unos niveles bajos de hierro, no ferropenia, algunos tendrán ferropenia, que es un porcentaje mucho más inferior, y otros no. Pero me llama mucho más la atención, porque el hierro se lo he hecho a todos los alérgicos, que esté tan bajo. ¿Por qué está tan bajo? Pues eso es para estudiarlo. Y luego la vitamina D, que bueno, según los estudios las conclusiones no son tan evidentes, pero yo lo estoy viendo. Entonces, ¿qué hace falta? Pues ver también cuáles son los niveles de vitamina D en toda la población general, no solo en los niños alérgicos, para ver si hay diferencias. Y si las hay, sacar conclusiones y seguir estudiando. Por eso he hecho esas dos. Vale. La conclusión que sacaste, yo estoy un poco con María, que realmente la evidencia sobre la vitamina D todavía es muy escasa en muchísimos aspectos, ¿no? Lo que sí que es importante también es citar las cosas, ¿no? Porque yo en el texto no lo has comentado en la exposición, pero en el texto no. Esto que dijiste sobre la vitamina D, sobre la posible relación de la vitamina D con el asma, pero eso hay que citarlo al fin y al cabo. Es decir, que incluso, aunque tú quieras proponer, ¿no? la hipótesis, ¿no? De que sí que hay una relación, pues citarla, ¿no? Hay también alguna afirmación que haces aquí en la discusión, como que la lactancia materna es un factor conocido, ¿no? Que previene contra el desarrollo de alérgicas, y dices, nuevos datos publicados no solamente confirman esta asociación, sino que la refuerzan, ¿no? Pero ahí es en esas cosas en donde hay que citar, ¿vale? Porque estás hablando de nuevos datos publicados en concreto, ahí es muy importante que vaya la Yo creo que se me han tenido que pasar muchas cosas al claro. Tantas correcciones en trabajo y posiblemente se me hayan colado varias, porque referencias me ha pesado como una compañera que tuve que reducir, y yo creo que ha sido más bien un error que una falta de referencias. Pero vamos, no te preocupes, que eso nos pasa, que pasa a veces, y sobre todo cuando tienes que reducir citas, muchas veces es difícil. Y sobre todo si no dormimos. Claro. Pero estas en concreto, cuando son datos de este tipo, temas que son más novedosos y que es importante citarlos, ¿no? Claro, sobre todo también lo de la microbiota, ¿no? También, sí, también lo dices. Y las bacterias presentes en los animales domésticos, ahí también, sí. pues estaría bien citar la referencia bibliográfica. Vale. Y nada más, bueno, pues mi parte nada más, enhorabuena también. Vale, yo quería, Alejandra, te voy a acabar de incordiar con un par de cosas que tenía. A ver, lo de la humedad, me llama la atención que había un montón de humedad. Y lo decían los de 2 a 3 años, ¿no? Que claro, yo a mí me pasa igual que Juan, que no tenía la referencia del número de niños que habías incluido. Claro, no sabía que eran 10 solo, porque tenías 200 y pico. Y sin embargo, en los mayores tienes muy poca humedad en las casas. Entonces, a ver, eso de la humedad, que vienen todos los pacientes a las consultas diciendo que la casa está llena de humedades, ¿hasta qué punto es creíble o no es creíble? ¿Qué piensas de eso? Yo me lo creo. Sí, pero fíjate que en los pequeñitos, mira, está en los pequeñitos, tienen mucha humedad, y en los mayores un poca humedad. Sí, pero ese porcentaje del 10% de 92. Claro, porque son menos. Son 90. El violeta, el morado son los mayores, ¿vale? Solo un 10%. Pero ese 10% se concentra en los niños con alergia a la alternaria. Y yo cuando yo pregunto, igual que pregunto si son fumadores, ¿vale? Pregunto si ven manchas negras en su casa, ¿vale? O si no se lo he preguntado,
cuando me sale una alternaria, que a lo mejor no me espero, porque yo lo que me espero con síntomas perennes es un ácaro, porque la mayoría, y me sale todo normal y una alternaria, le pregunto, pero en tu casa hay humedad. ¿Qué humedad? Digo, ¿tenéis manchas negras? Ay, sí, la que acabamos de quitar en el dormitorio, la que acabamos de quitar, generalmente están en el dormitorio. Entonces yo veo una asociación muy fuerte que se ve, o sea, en los resultados sale. Claro. Me pasa, veo muchas cosas más que no salen, pero a lo mejor no salen porque la población es escasa. 10 pacientes es muy poco. Yo creo que mi problema ha sido ese, que tú lo has dado en porcentajes y yo pensaba que era más cantidad de gente cuando realmente puede haber más en el otro grupo. El grupo B sí está bien, el grupo B son 92 niños, pero el grupo A son pequeños, pero tú ten en cuenta que de 3 a 6 años ya tener una clínica importante con un alergeno te hace pensar que hay que empezar a hacer pruebas antes. Y bueno, porque este trabajo terminó el día que tuve que entregar el trabajo, pero esto ha seguido y en este tiempo me han salido bastantes más y más pequeños, con lo cual mi intención es seguir cogiendo pacientes para que el estudio tenga más valor, claro. Muy bien. Y lo último es que me parece que los datos, a ver, una cosa de la vitamina D, yo no sé si en qué sentido de adultos, que son, los propios reumatólogos dicen que no pedir vitamina D a menos que tú vayas buscando algo, porque hay valores bajos y no son reales. O sea que como hicieras la vitamina D a todo tu cupo, probablemente te saldría igual de baja en casi todos. Entonces, eso es un tema que hay que revisar y de todas maneras, como otra línea de investigación que a lo mejor para un futuro tendrías que coger, ¿no? Y el otro tema, digo, pues por ver qué pasa con la vitamina D, si realmente eso pasa o no, porque yo decía, tú estás en Cádiz, ¿no? Alejandra. Ay, hace mucho sol, ¿no? Muchísimo, pero no ¿Tienes que salen. tener mucha vitamina D o no? No salen. Mira, he visto 3 motivos de deficiencia de vitamina D clínica. Una es que no salen en invierno a la calle, se tiran todo el día haciendo tareas, viendo la tele o jugando a la Play. Eso es uno. 2, están gorditos. Hay muchos obesos. Lo que pasa que no todos esos obesos son alérgicos y yo no le he hecho esa determinación, pero sí a todos los obesos le hago vitamina D y lo veo, ¿vale? Y 3, es que suelen tener la piel oscura. Y al tener la piel oscura también necesitan más tiempo de exposición solar. Entonces se me dan esas 3 cosas. Claro, pero entonces, tú no has hecho vitamina D a otros pacientes que no tuviesen alergia, ¿no? A todos los obesos. Yo se lo hago a los que tienen sobrepeso y obesidad, porque le hago un estudio, un perfil glucémico, colesterol y tal, y a los alérgicos, porque estoy intentando ver si hay algo. Sí. Vale, pues nada, lo único es eso, que vitamina D a veces ya no se pide porque si no, si va a dar baja, ¿no? A veces no le das mucha importancia, pero bueno, eso es un tema para investigar porque la verdad es que es un porcentaje muy alto dentro de tu muestra. Y la otra cosa, el déficit de hierro, que a mí también me parece como muy alto, sobre todo pues porque el hierro se ha relacionado con problemas del rendimiento escolar y el desarrollo cerebral y tal, y a mí me parece que con esas cifras tan altas hay que ver, bueno, comprobar si eso realmente corresponde con una ferropenia y si corresponde, habría que plantearse alguna cosa en la población porque me parece que esto es un tema importante y otra línea de trabajo. Sí, es que por eso lo hago también para ir sacando, o sea, no es por gastar, no es por gastar, pero sí, en los casos seleccionados, pues niños obesos y niños alérgicos, voy a ver esas 2 cosas. Y cuando pregunto, porque es que lo encuentro con muchísima frecuencia, yo sé que el consumo de lácteos es muy exagerado en la población. Entonces, sí, lo único que a lo mejor tendrías que decía Juan, basarte en una ferritina o una concentración de hemoglobina en los reticulocitos, ¿no? Que eso parece que es el valor como más fiable, porque la ferritina se puede afectar con cosas con infecciones, ¿no? Entonces, bueno, digo que a lo mejor probar a utilizar otra prueba, ¿no? Sí, yo lo que comentaba es que a la hora de valorar todo lo que es el metabolismo del hierro, es importante hacer varias, no solo un parámetro aislado, ¿no? De hecho, sí, lo digo porque te puede dar una información incompleta. De hecho, teóricamente, para que te afecte
ya los índices de saturación, teóricamente tienes que partir ya de una pérdida de depósitos, es decir, ya tendrías que tener una ferropenia claramente establecida, ¿no? Que te sirve también para ver si es coherente los dos datos, ¿no?